Aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach. Toda Rabá, Yahweh Sebaot, porque estamos ya con gozo, estamos cerca de tus fiestas. Bendito Yahshua HaMashiach. Aleluya, aleluya. Bueno, amados Sahim, tomen asiento, vamos a empezar con la parashá. Bendito es Yahshua HaMashiach. Hoy vamos a estudiar, mientras ustedes se sientan, toman sus apuntes, ¿sí? Yo les voy a platicar. Vamos a poner la primera diapositiva. En esta ocasión no vamos a ver muchas diapositivas, pero vamos a estudiar mucho. Bendito es Yahshua HaMashiach. Ahí ustedes la pueden ver en la pantalla. Vamos a estudiar la parashá Tzav. Tzav significa ordenarás y viene de la palabra letzavó. ¿Sí? Están relacionadas. Letzavó, que es orden, pero de una orden, de algo imperativo que se tiene que hacer, ¿sí? Y Tzav, ordenarás, es decir, que el Eterno le dice a Moshe que ordene a los Kohanim, que ordene a los hijos de Aarón cómo debían trabajar, es un decir, cómo debían hacer las ofrendas. Pasamos a la siguiente diapositiva, ahí ustedes lo pueden ver en hebreo, amados Sahim. Aleluya, anoten las letras y ustedes pueden irle poniendo pausa al video, ya que esté grabado en YouTube, para que lo puedan revisar con más detalle. Vamos a comenzar. Amén, aleluya. Parashá Tzav, ordenarás. Muy bien. Esta, amados Sahim, es la parashá número 25. La parashá número 25 y es la segunda del libro de Vayikra. Es la segunda parashá del libro de Vayikra, que ustedes han conocido, los nuevecitos, como Levítico. Y esta parashá abarca desde Levítico 6, verso 1, hasta el 8, capítulo 8, verso 36. Levítico 6, verso 1, hasta el 8:36. Y la Haftará es Jeremías 7, 21, ¿sí? Jeremías capítulo 7, verso 21, hasta el 8, verso 3, y el capítulo 9, versos 23 y 24. Bueno, amados Sahim, perdón, tuve un error. La parashá empieza en Levítico 6, verso 8. Levítico 6, 8 al 8:36. Mil disculpas. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces. Repito, por si alguien quedó con la duda. La parashá Tzav abarca de Levítico 6, verso 8, al capítulo 8, verso 36. Amén. Y la Haftará, Jeremías 7, del capítulo 7, verso 21 al 8, verso 3, y el capítulo 9, versos 23 y 24. Amén. Mistay Meot, una disculpa. En esta parashá, amados Sahim, se estudian, entre otros, los siguientes puntos. El punto de la restitución, ¿sí? Con el que vamos a empezar. Este está un poquito más atrás de la parashá, pero puede incluirse bien en esta parashá. Punto que sigue, las leyes para ofrecer un sacrificio correctamente. Punto que sigue, los holocaustos. Punto que sigue, los sacrificios de expiación por la culpa y los sacrificios de shalom. Punto que sigue, la consagración de Aarón y sus hijos. Amén. La consagración de Aarón y sus hijos. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer un pequeño contexto, como lo hemos venido haciendo, amados Sahim. En la parashá anterior, en la parashá Vayikra, estudiamos cómo el Eterno clasifica las ofrendas. ¿Se acuerdan? Minjá, ¿sí? ¿Cuál? Olá, ¿cuál otra? ¿Sí? Todos los shelamim, los sacrificios de shalom, etc. Bueno, ya lo vimos eso. Ustedes pueden repasar la parashá Vayikra y ahí nuestro amado Roe da una lista completa de cada una de las ofrendas, o pueden ver la parashá anterior que también estudiamos la semana pasada, y en una diapositiva están escritas todas las ofrendas. Están la ofrenda de Hatat, la ofrenda de Asham, etc. Pero vamos a detenernos en esto. Las ofrendas, amados Sahim, no son un pago, ya lo habíamos platicado, sino una ofrenda es una muestra de amor y de agradecimiento al Eterno. Nosotros también la semana pasada estudiamos la cita de Levítico 5:1, que dice más bien no participar en pecados ajenos. ¿Se acuerdan? Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar con la parashá.
Miren, la parashá arranca en Levítico 6, verso 8, cuando dice, si gustan abran su Biblia allí, Levítico 6, verso 8, yo los espero un momento y se los voy leyendo. Dice, habló aún Yahweh a Moshe diciendo, manda, ahí en la Biblia, en el verso 9, estamos en Levítico 6, versos 8 y 9, cuando dice manda, ahí dice tzav, que quiere decir ordenarás a Aarón y a sus hijos. Amén. Pero hoy vamos a empezar la parashá un poquito más atrás, en Levítico 6, verso 1. ¿Por qué? No podemos entrar de lleno a las ordenanzas que Yahweh le dio a Moshe y a Aarón sin entender o reafirmar con más detalle para qué son las ofrendas. Porque muchas veces, inclusive el pueblo lamentablemente así lo tomó, como que una ofrenda era nada más cumplir con una regla. Bueno, pecó, ofrenda, pero no es así, no es así. Ni en esos tiempos y mucho menos ahora que nuestro Adón Yahshua HaMashiach ya pagó con su sacrificio único y perfecto por nosotros. Entonces, miren, regresen por favor, abran su Biblia en Levítico 6, verso 1. Cuando lo tengan, dicen fuerte amén. Aleluya, muy bien. Levítico 6, verso 1. Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, mucha atención, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Yahweh y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. O todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y bueno, luego continúa en los versos 6 y 7, dice, y para expiación de su culpa traerá a Yahweh un carnero sin defecto, etcétera, etcétera. Bueno, si nosotros leemos desde Levítico 5 hasta Levítico 6, vamos a ver que entre las ofrendas el Eterno nos hace algunas aclaraciones. En la parashá anterior, Vayikra, vimos que nos hablaba de los holocaustos, de las ofrendas de granos, de las ofrendas de shalom, pero entre ellos nos dice en Levítico 5:1, no te hagas cómplice, no seas cómplice de pecados ajenos. Y en Levítico 6 nos dice, si tú vas a hacer una ofrenda, tienes que restituir. Pero, ¿por qué el Eterno permite que si nos está hablando de las ofrendas, estén estos versos allí? Esto es muy importante y muy interesante, amados Ajim. Porque las ofrendas, lo decía hace un momento, no son un pago, sino la finalidad que tiene una ofrenda del tipo que fuera, de expiación, un holocausto, una ofrenda de paz, etcétera, todas tienen la finalidad de que estemos a cuentas delante del Eterno. Yahweh es muy claro. La ofrenda de culpa o de expiación no es un pago, no era un medio para aplacar la ira de Elohim. Atención, no era un medio para aplacar la ira de Elohim, porque Elohim no puede ser comprado con nada, pues todo le pertenece. Si nosotros analizamos esto, entonces podríamos preguntar, entonces, ¿para qué o cuál es el propósito de una ofrenda? La ofrenda, amados Ajim, era una demostración de lo que la persona había aprendido y asimilado. Mucha atención, lo voy a repetir. La ofrenda era una demostración de lo que la persona había aprendido y había asimilado. Siguen en su Biblia ahí en Levítico 6, vamos ahora a leer nada más el verso 4. Un momento les doy, Levítico 6, 4. Y dice ahí, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Para que la persona, en este caso el israelita, pudiera hacer una ofrenda de expiación, lo primero que tenía que hacer, ¿qué era, amados Ajim? A ver, piénsenlo. ¿Qué debía hacer un israelita que hubiera robado algo y para poder hacer el sacrificio de expiación que marca aquí en Levítico 6? Reconocer su pecado. Aquí en el verso 4 dice, entonces habiendo pecado y ofendido.
Si una persona, un israelita, le robaba a otro, lo primero que tenía que decir, sí, lo robé, perdóname, Abba Kadosh, y entonces asimilar la deuda que tenía y pagarla, restituirla. ¿Sí me doy a entender, amados Sahim? No se podía hacer una ofrenda si no se reconocía el pecado. No tendría caso, porque no es un pago, sino es una representación de que el israelita, el hijo de Yahweh, había dicho, sí, reconozco que pequé en esta situación, entonces voy a ponerme a cuentas con Yahweh y voy a ponerme a cuentas con mi hermano. ¿Sí me doy a entender, amados Sahim? ¿Sí me doy a entender? A ver, digan fuerte, amén, o levanten su mano. Aleluya. Entonces, esto, amados Sahim, no ha pasado. Ciertamente hoy no podemos hacer ofrendas por la expiación. Voy a ser muy claro en esto. No se pueden hacer ofrendas ni por la expiación ni por el pecado, porque Yahshua HaMashiach ya pagó por nosotros con su sangre preciosa y su sacrificio único y perfecto. Y tampoco se pueden hacer ofrendas de Shalom, por ejemplo, porque no hay templo. No se pueden hacer sacrificios de animalitos, no hay templo. Sin embargo, muchas veces los creyentes fallan en esto, o los que se dicen creyentes. ¿Por qué? Porque dicen, le voy a pedir perdón al Eterno, viene un alma nueva, viene a la Torá, reconoce sus pecados, le pide perdón al Eterno y hasta ahí llega. Hasta ahí llega. No reconocen, muchos, más no todos, pero muchos no reconocen que han fallado o que han pecado o que han lastimado a otras personas y no devuelven, por lo tanto, ni restituyen lo que robaron o lo que dañaron o lo que defraudaron. Y esto es grave, puesto que la persona piensa que fue perdonada, pero la maldición lo alcanzará tarde o temprano porque sigue siendo deudor. Ahora, amados Sahim, si una persona, por ejemplo, viene a la Torá y no pagó una deuda, esto es fuera de Shabbat desde luego, pero lo tenemos que hablar de una manera resumida así, pidió prestado algo, no puede ser dinero, pero pueden ser otras cosas también, pidió prestado un aparato, pidió prestado esto, pidió prestado el otro y no lo regresó, eso es robo, eso es robo. Si una persona entre la audiencia, si un aj o un ajod, o más bien un nuevecito, dice, sí, yo estoy en esa situación, ¿qué debo de hacer? Lo que marca aquí, pagar el total de lo que se adeuda, en este caso el costo, o si te prestaron dinero fuera de Shabbat, etcétera, pagarlo y añadir la quinta parte, ¿Amén? Mientras no se haga esto, amados Sahim, la persona sigue siendo ladrón, la persona sigue siendo deudor. Y aunque tenga circuncisión, kipa, talit, aunque tenga mitpahat, aunque use falda larga, sigue siendo deudor. Porque Yahweh nos pone aquí estos versos de Levítico 5.1 y de Levítico 6 del 1 en adelante para hacernos la aclaración de que las ofrendas y los sacrificios no son lo único que espera el Eterno de parte de nosotros. Ahora, siempre que hablamos de la restitución, o siempre la mayoría de las personas piensan que todo se puede restituir, que todo tiene un precio. Hoy en este mundo, la mayoría de las personas que están en él piensan que todo tiene un precio, que todo se puede pagar. Pero hoy que estamos hablando acerca de la restitución, amados Sahim, tenemos que analizar que no todo se puede restituir y que nosotros como hijos del Eterno tenemos que tener mucho cuidado porque ni queremos robar, y dos, porque si alguien lo hace, podría encontrarse con el Eterno mismo porque hay cosas que no se pueden restituir. Un ejemplo, una persona, un joven hace un compromiso con una jovencita para casarse, pero a él no le interesa realmente la hermana y entonces solamente está jugando con ella y después la deja y se quiere casar con otra. ¿Qué pasó? Le robó tiempo, le hizo perder tiempo. ¿Cómo se lo va a restituir? ¿Cómo se restituye eso, amados Sahim? Cuando es algo material, en ese caso, pues sí, se le paga el 100% más la quinta parte. Pero ¿y si se roba tiempo? Si se roba tiempo, ¿cómo se puede hacer? Si una persona maldice a otro, le hace un daño en el alma, le provoca un daño espiritual, ¿cómo se lo va a restituir? ¿Cómo se lo va a restituir? Si una persona llega donde están un grupo de Kadoshim y les empieza a causar problemas y les empieza a hacer faltas de respeto y empieza a generar división y contienda, está robando la paz.
Está robándoles la paz a los Kadoshim. ¿Cómo la va a restituir? ¿Sí me doy a entender? Podría intentar compensarlo, pero no lo va a poder restituir. A ver, si me estoy dando a entender, amados Sahim, digan amén o levanten la mano. Esto es muy importante, amados Sahim, porque muchas veces al pueblo se le hace fácil y peca pensando que puede restituir desde antes, porque pensaban cuando estaba en los dos templos, bueno, pequé, pues doy mis palominos, pequé, pues doy mi carnero o doy mi becerro, pero ¿y las cosas que no se pueden restituir? Eso tenemos que enseñárselo, en este caso ustedes, amados Sahim, yo, hasta nuestros hijos, que seamos cuidadosos porque no todo en la vida se puede restituir. Si un niño pisa una hormiga y la mata por gusto, ¿le podrá restituir la vida? Ya no hay nada que hacer. Le robó la vida a ese animalito. ¿Sí me doy a entender, amados Sahim? Si una persona, un hombre, una mujer, un niño, va caminando y por desidia, por hacer las cosas mal, a una planta, a un árbol, le arranca un retoño, ¿cómo se lo va a restituir? ¿Sí me doy a entender? Su maldad le hizo hacer un daño y ese daño ya es irreparable. No todo se puede restituir, amados Sahim. Y muchas cosas se puede pedir perdón. Para muchas cosas se puede pedir perdón al Eterno y se puede pedir perdón a Alaj o a Alajot, pero hay cosas que son irrestituibles. Por eso, amados Sahim, a pesar de que nosotros tenemos que entender la restitución y quien esté en esa situación llevarla por obra, tenemos que entender más allá que ni siquiera debemos tener presente la opción de restituir, sino hacer las cosas con cuidado, vivir con cuidado, para que no tengamos que restituir y que menos nos encontremos en una situación en donde lo que se haya fallado sea irrestituible. La confianza, el amor, etc. Ciertamente Yahweh nos manda a perdonar, pero si una persona defrauda a otra y le causa un daño, la confianza se pierde, porque ese daño puede ser irrestituible, amados Sahim. Por eso dice nuestro Adón Yahshua HaMashiach, y dice también Rav Shaul, nos explica en la carta a los Romanos, que no tenemos que deberle nada a nadie, nada a nadie. Vamos a verlo. Abran su Biblia en Romanos 13, versos 8 y 9. Muchas veces las personas dicen, es que le pedí un favor, entonces no tengo que darle ningún agradecimiento. Aquí dice, y ahorita lo vamos a ver, que ni siquiera honores, ni siquiera las gracias tienes que quedar a deber. Ni tú ni yo, amado Aj, amada Jod. Yo eso lo aprendí de nuestro amado Roe, de manera personal. Vamos a leer Romanos 13. Vamos a leer primero el 8 y luego el verso 9 y vamos a regresar al 7. A ver, todos con gozo y con fuerza, porque esto es para nuestro bien. Romanos 13, verso 8. Amén. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torá. Amén. No debáis a nadie nada. Verso 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si estás con un hermano, si estás con una hermana, me refiero que son familia, si estás en una kehilá, compórtate a la altura, ama a tu hermano, ama a tu prójimo, ellos sí son tu prójimo. Si estás en la calle fuera de Shabbat haciendo tus actividades, sé consciente del testimonio que estás dando. Sé consciente de que el Eterno te llamó y te escogió para dar a conocer sus buenas nuevas, como lo vamos a ver más adelante. Y evitemos el tener deudas con nadie, que no tengamos deudas con nadie. Ahora, ¿por qué les decía yo que ni las gracias hay que deber? Vamos a leer el 7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Atención, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Vas caminando y te saludan, buenos días, y tú con tu cara larga te sigues derecho. Ya le debiste ahí un saludo, una falta de respeto, te saludaron, no respondiste.
Vienes a la Keilah o estás con una autoridad, con el hermano que te aconseja y le hablas mal, no le tienes respeto, le estás faltando al respeto. Y estás faltando en algo que después no podrás restituir. Si tú dañas a alguien, a un hermano, a una hermana, por un chisme, por una mala palabra, si los maltratas, si abusas, en el caso de los ministerios, si se abusan unos de otros, sea dentro de una congregación o fuera de una congregación, puede ser que lo que estás haciendo sea irrestituible. Le fallas a tu familia, les causas daño, les haces la vida infeliz, llegas a tu casa y en lugar de recibirte con gozo, te reciben con miedo. Les estás robando la paz. ¿Cómo se las vas a devolver? ¿Sí me doy a entender? Y si tú no estás, amado que eres Kadosh, amada Jot, que eres Kadosh en ninguna de estas situaciones, cuídate, cuidémonos, yo también, cuidémonos de no encontrarnos en una deuda o faltarle al Eterno primeramente, o bien a los hermanos, y estar en una situación en la cual la falta hecha sea irrestituible. Porque entonces, ¿qué se puede hacer? Ahora, amados Ajim, vamos a Mateo 5, Matillahu 5, en el verso 25 y 26. Esta cita ya la hemos leído, pero es muy importante porque vemos que aunque la hemos leído, no se aplica. Mateo 5, verso 25 y 26. Y después vamos a regresar. Pero vamos a empezar con estos versos. Dice: ponte de acuerdo con tu adversario, pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo, son palabras de nuestro Adón Yahshua Mashiach, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Muchas personas piensan, y lo vuelvo a repetir porque lamentablemente lo seguimos viendo, le pido perdón al Eterno, yo fallé, dañé a este hermano, dañé a esta hermana, o a esta persona, o a esta otra persona, perdóname Eterno, perdóname Abba Kadosh. Y a la persona que fallaste, al hermano, a la hermana, piensan que no le deben de pedir perdón, piensan que no le deben de restituir, de compensar, porque eso es Torah, es ser justos. Piensan así. Bueno, pues a todos los que piensan así o que siguen pensando así, yo los animo que hagan teshuvá, que hagan arrepentimiento, porque lo dice aquí nuestro Adón Yahshua. Si no te pones de acuerdo con tu adversario, si no te pones de acuerdo con quien tú le fallaste, no saldrás de la cárcel hasta que pagues el último cuadrante. Tremendo. Ahora, dentro de las congregaciones, en este caso a través de internet, todos los hermanos que de una u otra forma se ministran, que tienen consejeros, que participan en las videollamadas, etcétera, etcétera. Todos, vamos a leerlos. Mateo 5, verso 23 al 25. Vamos a leer nada más el 23 y 24. Amén. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano, tiene algo contra ti. No que tú tengas algo contra tu hermano, él tiene algo contra ti, hay un problema. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué es tan importante esto, amados Ajim? ¿Por qué? Aunque la parashá empieza en el verso 8 de Levítico 6, yo me quise regresar al 1, porque estamos a unos días de Pesaj. Estamos a unos días de preparar, o si es que seguramente ya estamos todos preparados allá y acá, una fiesta para Yahweh. Y si no has estado en Shalom, esa fiesta que preparaste, el Eterno no la va a aceptar. Si no te pusiste de acuerdo con tu hermano, si no estás en paz, en Shalom, con tu Roe, con tu Saken, con los Ajim, con las personas que te rodean, todo lo que has preparado está en riesgo de echarse a perder. ¿Qué esperas? Hazlo rápido y busquemos no fallar para que no tengamos que restituir y menos encontrarnos en una situación, lo repito una vez más, en donde lo que tengamos que restituir o lo que pudiéramos necesitar restituir sea irrestituible. Si tú haces un chisme o causas una falta en el cual el buen nombre de un Kadosh, de un santo, se ponga en cuestión, ¿cómo lo restituyes? ¿Cómo lo restituyes? ¿Vas a ir a todo un pueblo a decirles, no, estoy mal? Eso es imposible, ya no se puede restituir. Ya no se puede restituir. Entonces, amados,
Porque muchas veces los que difaman por internet, y no me interesa dirigirme hacia ellos, me interesa dirigirme hacia ustedes. Tú has escuchado muchas difamaciones por internet de esto, del otro, de aquí, de allá, de muchas personas, de muchos siervos de Yahweh, en este caso. ¿Y qué? ¿Cómo se restituye eso? Si tú te has hecho partícipe de esas difamaciones, si has prestado tu oído, ¿cómo vas a restituir? Ya no se puede. Pidámosle, si es que alguien está en esa situación, pídale perdón al Eterno, pónganse a cuentas antes de que llegue Pesaj. Recordemos que el que toma de Pesaj indignamente, juicio come y bebe para sí, dice Rab Shaul. Vamos de regreso, amados Ajim, a Levítico 6. Esta parashá no puede ser diferente. Estamos a nada de las fiestas, estamos a nada de Pesaj. Tenemos que hacer un autoexamen. Cada quien tiene que estar seguro. Dice Rab Shaul, por lo tanto, cada uno pruébese a sí mismo. ¿Vas a aprobar tu propio examen o no? Si no lo has aprobado, si no lo apruebas porque sabes que estás mal, tienes poco tiempo, pero ya, muy poco tiempo. Regresemos, amados Ajim, a Levítico 6, verso 8. Aleluya, Levítico 6, verso 8, y cuando lo tengan dicen fuerte un amén, o levantan su mano. Levítico 6, verso 8. Bendito es Yahshua Mashiach. Aleluya. Dice, habló aún Yahweh a Moshe diciendo, manda a Aarón, y recordemos que aquí dice ordenarás, ordena a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la Torá del holocausto. Del holocausto. Ya estudiamos en la parashá anterior, amados hermanos y hermanas, que los holocaustos son las ofrendas totalmente quemadas, de las cuales los Kohanim, ustedes los han conocido como sacerdotes, lo correcto es Kohanim, no tomaban nada. Ese sacrificio se quemaba todo, totalmente, ¿sí? Los Kohanim lo que tenían que hacer era tomarlas, degollarlas y ponerlas sobre el fuego del altar hasta que se consumieran totalmente. Una vez que la ofrenda, el holocausto, se consumiera totalmente, se quemara, tenían que sacar las cenizas y llevarlas a un lugar apartado. Pues estas cenizas, aunque fueran cenizas, tenían un valor especial. No se podían tirar, o desechar, pues Elohim mismo dice que esas cenizas son kadoshim, son santas. Miren, vamos aquí mismo en Levítico 6, vamos a ver ahora el verso 11. Dice, después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar, léanlo fuerte, limpio, eso es, muy bien. Verso 12, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el Cohen pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de Shalom. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Bueno, ¿por qué las cenizas de los holocaustos son santas? Porque esas cenizas nos recuerdan el sacrificio de la vaca roja, que a su vez nos recuerda el sacrificio único y perfecto de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Las cenizas de la vaca roja se usaban para purificar al pueblo. Hoy nuestro Adón Yahshua HaMashiach, precioso es su nombre, Él se sacrificó y por su sangre preciosa, nosotros, tú y yo, fuimos purificados, limpios de nuestros pecados. Entonces, ¿qué hacían para todos los que les gusta estudiar? ¿Qué hacían con las ofrendas? Lo que habitualmente se hacía cuando ya se juntaba un gran número de cenizas, ¿qué hacían con esas cenizas? Lo que hacían era sacarlas por un camino especial del Bet Hamikdash, en este caso me voy a referir al templo, y las llevaban al torrente de Cedrón. Y ahí, en el agua limpia, dejaban que se fueran yendo con el curso del agua. No se podían tirar en ningún otro lugar porque eran cenizas, kadoshim. Ahora, pasemos al siguiente punto, amados Ajim. Los sacrificios de Minjá, Hatat, Asham y Shelamim. Ustedes pueden, vuelvo a repetirles, revisar la parashá que nos dio nuestro amado Roe. En la parashá Vayikra, ahí está explicado cada uno de estos preciosos sacrificios. Para que tengan una idea, amados Ajim, vamos a ver nada más. Pueden ustedes ir anotando ahí en su Tanaj. Miren. Vamos a regresar a Levítico 6, verso 14, ¿sí? Y dice allí, esta es la Torá de la ofrenda, la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Yahweh,
delante de Yahweh ante el altar. Ahí tú puedes anotarle que esta era una ofrenda de minjá. Amén. ¿Ya lo anotaron? Sí. Aleluya. Ahora, vamos aquí a Levítico 6, pero ahora en el verso 25. Y dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la Torá del sacrificio expiatorio. Esa es Hatat, una ofrenda de Hatat, de expiación. Amén. Ahora avanzamos. En Levítico 7, verso 1, dice, permítanme un momento. Levítico 7, verso 1, dice, en el lugar donde degüellan el holocausto degollarán el sacrificio por la culpa. Ahí dice en tu Tanaj víctima, pero lo correcto es sacrificio. Está mal esta traducción. Y ahí es Asham, un sacrificio por la culpa, Asham. Anótalo ahí en tu Tanaj. Y vamos a avanzar a Levítico 7, en el verso 11. Sí, yo sé que vamos rápido, pero nos vamos a gozar porque esta parashá es muy hermosa. Levítico 7, verso 11, dice, esta es la Torá del sacrificio de Shalom. ¿Y cuál será ese sacrificio? Los Shelamim. Aleluya, toda Gabá, Shelamim. Entonces, amados Ajim, ustedes ahí pueden continuar con la lectura. Es muy importante porque Yahweh le da a través de Moshe las instrucciones a cada uno de los Kohanim para que ellos puedan llevar adecuadamente los sacrificios. Y es que los sacrificios, la labor de los Kohanim para atender los sacrificios era extenuante, era muy hermosa, pero muy, muy delicada. Miren, vamos a ver un ejemplo. Vamos a Levítico 7, ahí estamos, de hecho, en Levítico 7, pero vamos a leer el verso 16. Fíjense, esto, amados Ajim, yo me pongo a un lado, pero esto sirve para que allá y acá valores el trabajo que hace tu Roe, valores el trabajo que hace tu Saquén, para que tú puedas estar del bien delante de la presencia del Eterno en cuanto a recibir ministración, recibir atención, recibir palabra. Sí, yo me hago a un lado, pero piensen, porque miren qué delicado era el trabajo de los Kohanim. Vayikra, Levítico 7, verso 16. Está hablando de los sacrificios de paz. Ustedes pueden verlo en el verso 15. Dice, leo desde el 15, y la carne del sacrificio de Shalom en acción de toda rabá de gracias se comerá el día que fuere ofrecida. ¿Ya lo vieron? Levítico 7:15. Y la carne del sacrificio de Shalom en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio. Y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Atención, si se comiere de la carne del sacrificio de Shalom al tercer día, atención, fíjense qué delicado era esto. El que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado, abominación será. Y la persona de la que él comiere llevará su pecado. O sea, los Kohanim, imagínense, no recibían, cuando eran las fiestas, no recibían un sacrificio. ¿Cuántos sacrificios de Shalom recibirían? Y no nada más era, bueno, lo recibimos, sale, guárdalo y lo hacemos aparte. No, lo recibían, imponían las manos, se hacía tefilá, se degollaba, se preparaba y se tenía que comer el mismo día. Y si era por un voto, entonces se preparaba un día, 2 días, y tenían que tener bien identificado qué sacrificio era porque no se lo podían comer al tercer día. Así muchos siervos de Yahweh, nuestro amado Roe, los Roim, los Akenim, trabajan y tienen que ser exactos y precisos para atender al pueblo en sus necesidades, en sus peticiones. Roe, petición de oración por esto, por lo otro, petición de esto, petición. El trabajo es tremendo, amados Ajim. Y el Eterno no nos puso las autoridades para servirse, sino para servir. Pero vean, amados Ajim, amado pueblo de Israel, dense cuenta y valoren a sus siervos. Tú que tienes Roe, que tienes Saquén, o que hay un Aj que te está ministrando, que es un consejero a lo mejor de esta Keilah, valora el trabajo, amado Aj, para que así tú cuando lleves, en este caso es un decir, cuando lleves una ofrenda delante de Yahweh, estés en Shalom con todos. No le debas a nadie nada,
porque todos somos reyes y Kohanim. Eso es muy importante. Cuando yo leí esta cita me quedé frío, me quedé sorprendido. ¿Cuánta precisión tenían que tener estos varones Kadoshim? Ahora, apliquémoslo a nosotros. Nosotros, allá y acá, decimos que somos reyes y Kohanim. Bueno, como Kohanim, ¿cuántos mandamientos hemos dejado de lado o no hemos cumplido con la exactitud que el Eterno nos demanda? ¿Guardas bien Shabbat? ¿Oras y ayunas entre semana? ¿Usas tu talit o tu mitpahat para orar? Si no, podría ser que estés comiendo del sacrificio del tercer día, que como Cohen estés fallando y que todas tus oraciones sean tropezadero por ti mismo. Hoy el altar, amados Sahim, está en nuestro corazón. Repasen la Parashat Tzav, la que nos dio nuestro amado Roe. Ahí nos explica la importancia de sacar las cenizas y que en nuestro corazón siempre haya fuego del Ruach HaKodesh para adorar y exaltar a nuestro Elohim. Vamos a ver el último punto, amados hermanos y hermanas. Levítico 8, vamos para allá. Levítico 8, verso 1 al 6. ¿Qué dice tu Biblia? Ya lo tienen, Levítico 8, vamos a ver desde el verso 1. Seguramente en tu Biblia dice consagración de Aarón y de sus hijos. Dice, habló Yahweh a Moisés, a Moshe, diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, y el canastillo de los panes sin levadura. ¿Ya lo vieron? Todo eso le pidió el Eterno que llevara a Moshe, que llevara a Moisés, para poder consagrar a Aarón y a sus hijos. Ahora, muchos hermanos nuevecitos que vienen a la Torah se consagran, ¿verdad? Aleluya, apenas ayer se consagraron varios y entran al pacto de la Brit Milá, o bien hermanas que hacen su tevilá y cumplen con todos los pactos. Aleluya, eso es muy bueno, esto es muy importante. Pero bueno, ya estás consagrado, ya estás consagrada. ¿Te has preguntado para qué? ¿Para qué me consagré o por qué fui consagrado? Fui consagrado por el Eterno, para servirle al Eterno. Exacto, eso es lo que dice nuestro amado Roy, pero ¿te has preguntado cómo? ¿Cómo vas a servir al Eterno, amado Aj, amada Jod? Vamos a leer Levítico 8, verso 14. ¿Listos? ¿Ya lo tienen? Dice, luego hizo traer el becerro de la expiación. Moisés llevó un becerro para expiación. Subráyale ahí, amado Aj, amada Jod, expiación. Ahora, en el verso 18, ¿vamos bien? Ahí mismo, Levítico 8, ahora en el verso 18. ¿Vamos bien? Digan fuerte omein o levanten la mano si vamos bien hasta aquí. Levítico 8, 18. Después hizo que trajeran el carnero del, a ver fuerte, holocausto. Entonces, ¿cuántas ofrendas iban? El becerro de la expiación y el carnero del holocausto. Ahora vamos a ver el verso 22. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. Amén. Ahora vamos a ver el verso 29. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Yahweh del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés, como Yahweh lo había mandado a Moisés. ¿Por qué quise que viéramos estas citas? Porque todo lo que se ofreció, todo lo que se ofrendó para la consagración de Aarón y sus hijos, nosotros lo tenemos que ofrecer hoy en día. Pero Roe, usted nos dijo que no se podía hacer sacrificios. Sí, ya lo dijimos, no se pueden hacer sacrificios, pero en lo espiritual se tiene que cumplir. Si tú, amado Aj, amada Jod, ya fuiste consagrado, asegúrate que lo hayas cumplido. Y si no, cúmplelo. Tú que te vas a consagrar, amado Aj, amada Jod, prepárate, toma nota. 1. El becerro de la expiación. ¿Se acuerdan que lo vimos? Es Levítico 8:14. El becerro de la expiación. Cuando una persona se quiere consagrar, se tiene que arrepentir genuinamente de sus pecados. Ya lo dijimos, estar en shalom, no deber nada a nadie, etcétera, etcétera. Tiene que reconocer cada uno de sus pecados y declararlos a Elohim. Tiene que pedir perdón, tiene que restituir, y entonces la sangre de Yahshua HaMashiach lo cubre y se hace expiación por sus pecados.
El Eterno perdona sus pecados. Le dice, ya no me acordaré más de vuestros pecados. Amén. Ese es el becerro de la expiación. Tú, amado que guardas Torah, ¿te acuerdas? Sí, cuando eras nuevecito, ¿qué hiciste? Teshuvá, te arrepentiste. Y porque tú te arrepentiste, el Eterno vio con gozo y con agrado ese arrepentimiento y te regaló la salvación y te cubrió con su sangre preciosa, expiación total, y tus pecados y los míos fueron perdonados. Ahora, ya vimos el becerro de la expiación. ¿Sí me doy a entender hasta aquí, amados Sahim? ¿Vamos bien? ¿Sí me doy a entender? Aarón ofreció, en este caso Moisés llevó para la consagración de Aarón un becerro de la expiación. Nosotros nos acercamos a Yahshua HaMashiach y por su sacrificio único y perfecto Él perdonó nuestros pecados. ¿Vamos bien? ¿Sí? Aleluya. Ahora, el holocausto, Levítico 8, verso 18. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, el carnero del holocausto. ¿Qué es un holocausto? Una ofrenda toda quemada, totalmente quemada. Cuando un nuevo creyente se arrepiente de sus pecados, cuando un nuevo creyente pide perdón a Yahweh y restituye, lo que tiene que hacer ya en esa libertad que el Eterno le ha dado es quemar todo. Quemar su manera de vivir anterior, sus gustos anteriores, su antigua forma de vivir, quemar todo pecado, toda concupiscencia, quemar todas las cosas del mundo y todo lo que no le agrada a nuestro Elohim. Ese es el holocausto. Entonces, si un aj o un ajot se quiere consagrar, primero tiene que hacer arrepentimiento, tiene que hacer un holocausto, sujetarse al Eterno, guardar todos los mandamientos, los varones a la circuncisión, las mujeres a hacer arrepentimiento, hacer su bautizo, guardar el Shabbat. ¿Sí me doy a entender? Ahora, punto que sigue. Levítico 8, verso 22 dice, después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. El carnero de las consagraciones, amados Sahim, se degollaba y de la sangre se le ponía, o en este caso se le puso a Aarón y a sus hijos. Vamos a verlo en el verso 23. Dice, y lo degolló y tomó Moisés de la sangre. ¿Ya lo vieron? Moshe, tomó de la sangre y la puso, atención, en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. A ver, amados Sahim, ¿dónde lo puso? En el lóbulo de la oreja, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo pulgar de su pie derecho. Al inicio de la parashá les comentaba que íbamos a hablar algo del Shema Israel, de escuchar. ¿Por qué el Eterno le mandó a Moisés que pusiera específicamente ahí la sangre del carnero de las consagraciones? A ver, les voy a dar un minuto para que lo piensen, para que lo analicen. Y yo voy a volverlo a repetir y ustedes me dicen si estoy siendo claro, allá fuerte amén o levantan su mano. Lo voy a repetir y al final me lo dicen. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, atención, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. A ver, ya lo volvimos a leer. ¿Ya lo pensaron? ¿Sí me di a entender? ¿Vamos bien de lo que estamos hablando? A ver, levanten su mano, digan amén. ¿Sí me doy a entender? Ok, muy bien. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Moisés estaba poniendo de la sangre del carnero, de las consagraciones. Le estaba diciendo de una manera simbólica a Aarón, tú estás consagrado desde este momento para escuchar el oído, para llevar por obra, para hacer las manos y para llevar las obras del Mishkan. ¡Qué tremendo! Le estaba consagrando todo su ser a través de estos 3 puntos. Para oír, porque un Cohen, un siervo de Yahweh, no está para hablar directamente nada más, eso es más bien un profeta. Un Cohen está para escuchar. ¿Qué quieres que hagamos, Abba Kadosh? Esto, amén, vamos, rápido.
¿Sí me doy a entender? Aquí, ¿qué tenía que hacer Aarón? Escuchar las instrucciones de Moshe y rápido llevarlas por obra. ¿Con qué? Con sus manos. Sus manos ya estaban consagradas y llevar la obra. Tenían que llevar el Mishkan de un lado a otro, llevar la obra, llevar los sacrificios. ¿Con qué? Con los pies. Qué tremendo, qué precioso está esto, amados Sahim. Pero vuelvo a decirlo, esto no se queda ahí. Tú, amado Aj, tú, amada Jot, tú, amado Saken, amado Roe, con mucho respeto, amado Roim, amado Sakenim, están consagrados. Están consagrados. ¿Para qué? Para lo mismo. Bendito es Yahshua HaMashiach por sus vidas. Pensémoslo. Estamos consagrados para escuchar. Vamos a ir a Lucas, a Gilel, a Lucas 11, verso 28. Lucas, Gilel 11, verso 28. Amados Sahim, que se consagran cada Shabbat, cada inicio de Shabbat, piénsenlo. No es nada más que ya me consagré y ya, aleluya. No. Amados, esto es algo muy importante. Estamos consagrados. Lucas, Gilel 11, 28, ya lo tienen, sí. Dice, está hablando nuestro Adón Yahshua HaMashiach, y él dijo, antes, muy dichosos los que escuchan la palabra de Elohim y la guardan. Amado Aj, tú te consagraste, amado Roe, ustedes están ungidos y consagrados, bendito es Yahshua HaMashiach, para escuchar la palabra del Eterno, para guardarla en su corazón. Igual todos, amados Sahim. Ahora, se le puso la sangre del carnero en las manos, en el dedo. ¿Para qué? Para hacer. Vamos a Efesios y vamos terminando. Efesios 2, verso 10. Efesios 2, verso 10. ¿Ya lo tienen? Efesios 2, 10, doy un momento más. Dice, porque somos hechura suya, creados en Yahshua HaMashiach para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviéremos en ellas, para hacer las buenas obras. Bendito es Yahweh, aleluya. ¿Y para qué también se le puso sangre del carnero de la consagración a Aarón en el pie? Para llevar. Vamos a Hechos. A ti, amado Aj, amada Jot, por los méritos de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, tú tomaste la decisión, te apartaste para Yahshua HaMashiach, te consagraste y hoy el Eterno, bendito es Él, nos dice que recordemos que esa consagración es para esto, no es para mí, la consagración es para servirle a Él. Hechos 13, en el verso 32, Hechos 13, 32, aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach, bendito es Yahshua HaMashiach. Hechos 13, 32 lo tienen. Y nosotros también os anunciamos la Besorá, las buenas nuevas, el Evangelio, como lo han conocido los nuevecitos, de aquella promesa hecha a nuestros padres, para llevar las buenas nuevas de salvación. El tiempo se está acabando, el tiempo prácticamente ya se acabó, pero no por ello debemos de dejar de seguir trabajando, amados Sahim. Tenemos que trabajar hasta el último momento, que Yahshua HaMashiach cuando venga nos encuentre trabajando y no durmiendo. Vamos a ver esta última cita, Romanos 10, verso 15. Ya la tienen, Romanos 10, verso 15. Y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la Shalom, de los que anuncian las buenas nuevas. Bendito es Yahshua HaMashiach. Entonces, amados Sahim, a trabajar. Estás consagrado. ¿Están consagrados? Amén. A ver, más fuerte. ¿Están consagrados? Amén. Más fuerte. ¿Están consagrados? A trabajar. Bendito es Yahshua HaMashiach. A trabajar. Hay poco tiempo y que Yahshua HaMashiach nos encuentre trabajando. Bendito es Yahweh Sebaot, Yahshua HaMashiach. Vamos a exaltar al Eterno. Pónganse de pie, guarden su Tanaj. Y los que ya están listos, exaltamos al Eterno porque Él es bueno. Amados Sahim, Él es bueno. Bendito es Yahshua HaMashiach. Aleluya. Bendito es Yahweh Sebaot. Toda Rabá Abacadosh. Qué tremendo, ¿te gozaste en saber que tú que estás consagrado, amado Aj, amada Jot, tienes una misión? La consagración no es para ti o para mí, es para Él. Estamos consagrados a Él. Aleluya, como los Kohanim. Muchas veces hemos dicho esa cita, somos reyes y Kohanim.
Y a lo largo de las parashot hemos tocado a veces algunos puntos para que nos sintamos de veras, Kohanim de Elohim, Yahshua HaMashiach. Así que a trabajar, amados, benditos Yahweh Sebaot. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias al Eterno por su palabra. Los que tengan algo que corregir, corríjanlo. Hay tiempo, nada de tiempo, pero antes de Pesaj, para que puedan tomar bien de Pesaj. No se maldigan, amados, está en la Torah. Vamos a hacer tefilá. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, te damos gracias, Abba, y nos gozamos y nos alegramos porque tú nos consagraste, nos redimiste, bendito Yahshua HaMashiach, nos apartaste con tu sangre preciosa, Abba, y hoy podemos servir. Abba, toda Rabá, bendito Yahshua HaMashiach, toda Gabá, porque nos da Shalom, porque estamos con nuestros hermanos en Shalom, porque podemos preparar ofrendas, Abba, ciertamente no sacrificios, pero ofrendas de exaltación, ofrendas de amor, porque tú eres nuestro Abba y nos has apartado, nos acercaste y nos das el privilegio de estar contigo. Abba Kadosh, te ofrecemos, Abba Kadosh, esta jalel, que suba como grato aroma y recibe, Abba Kadosh, nuestro agradecimiento también por darnos tu palabra. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, Omen, Be Omen, aleluya. Vamos a exaltar, amados Sahim, bendito es Yahshua HaMashiach, aleluya.